Amigos, estamos de fiesta. Reciban una cordial bienvenida a nuestro primer festival literario de Mosquera, Cundinamarca. Una presentación de la Alcaldía Municipal de Mosquera, en cabeza de nuestro alcalde Giancarlo Yerometa, Secretaría de Cultura, en cabeza de Javier Trujillo, y nosotros, la Escuela de Literatura, que estamos iniciando con esta ruta de la fiesta de la palabra a través de nuestro primer festival literario, Oralitura y Tradición. Oralitura desde la palabra narrada, desde esa sabiduría del diálogo, del coloquio, y literatura del ejercicio literario como tal, que también venimos desempeñando desde la Escuela de Literatura. Les cuento, tenemos un invitado de primer nivel, de primera talla, una persona que ha tenido un recorrido bien importante, no solo en las letras, sino en defensa, en la identidad de su pueblo mapuche. Le voy a dar la bienvenida a Fabio Inalef y también quien nos acompaña, el profesor Giovanni Jaramillo, muy conocido por ustedes en el municipio de Mosquera. Fabio, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mari Mari, Cacupeni, Mari Mari Capulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Meli Mapu, Mulelu Tufachini Quezao Pachantumay. Desde aquí, saludándolos a todos, a todas las fuerzas vivas reunidas en este espacio de palabra. Desde aquí, desde la provincia de Neuquén, territorio mapuche, Puel Mapu, Tierra del Este, Argentina, como se le da la denominación a la parte mapuche de este lado de la cordillera. Y de aquí contento y feliz de poder estar compartiendo y ser parte, en un granito de arena, de un aporte a este festival hermoso de la palabra, donde vamos a estar conociendo y escuchando a tantas expresiones culturales artísticas. Feliz, hermano, contento, y de poder estar saludándolos en este día. Ahí va, Giovanni, ¿cómo ves a nuestro invitado de primer nivel? No, por supuesto, quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo en este momento y bueno, para mis interlocutores, Oscar y Fabio, un invitado, como tú dices, de primer orden, el cual seguramente vamos a proyectar muchas cosas que en este momento, digamos, nos hacen falta. En un momento en el que el mundo comienza también o sigue ese proceso como de desintegración de los lazos sociales, de individualización. Creo que no hay nada más pertinente que generar lazos comunitarios, que rescatar la voz de los territorios, la voz de los pueblos, y qué mejor manera que por medio de la literatura y puntualmente también desde la poesía, aquella voz sagrada, absolutamente sagrada, Fabio. Gracias, hermano. Bueno, Fabio, entonces, pues para entrar en materia, para muchos de pronto no es tan conocido el tema mapuche, especialmente desde el lado argentino. ¿Nos puedes contextualizar qué es esa cultura mapuche? Efectivamente, Fele. Bueno, nosotros ahora nos encontramos ya en un camino ya recorrido importante después de varios años de estar luchando solos, prácticamente, desde la palabra, desde la filosofía, y cuando uno anda recorriendo Latinoamérica en otros contextos de los que tuve la oportunidad de andar, el pueblo mapuche del lado argentino era sumamente desconocido. Y en lugares muy indígenas como Colombia, México, Guatemala, cuando uno decía mapuche decía Chile, ¿sí? Y eso era por el contexto territorial de lucha y demás, pero el pueblo mapuche del lado argentino siempre tuvo también una lucha interna de recuperación de territorio. La tierra es la identidad misma, por eso se lucha por la tierra. Y cuando comencé hace unos años atrás a manifestar ya la palabra, yo escribo desde muy niño, desde muy chico, oralmente, de la transmisión de madre, padre, tíos, abuelos, la gente mayor de lo que es el espacio de la comunidad. La poesía está en la palabra, la poesía está en el idioma, la poesía nos trae, el viento es poesía, el lago, el mar, la tierra misma, ¿sí? El sonido de la naturaleza a la mañana, el sonido del viento, eso es poesía. Y más que nada, empezar aquellos primeros trabajos que hicimos hace unos años de decir cómo contamos o qué decimos que es la poesía mapuche. Poesía mapuche, ahí empezó el trabajo verdaderamente en esos primeros escritos de difundir la palabra nuestra, ya que en el lado de Chile hay muchísimos poetas excelentes, poetas mapuches con grandes premios que han recorrido el mundo, pero en Argentina teníamos esa ausencia muy grande, en Puelmapu. Digo Argentina para que se entienda en todos lados.
esa ausencia muy grande de la palabra, ¿no? Cuando comenzamos hace unos años atrás, éramos solitos, llegar a la capital de Argentina, que es Buenos Aires, ganarnos un espacio entre la cantidad de poetas también argentinos, que muchos nos dieron un espacio en las ferias de los libros, en las ferias de espacios literarios, café literario, y ahí empezar a contar qué era la poesía mapuche, y que la gente diga, recita en lengua, no recites en español o en castellano, recita en lengua mapuche, porque ahí está el poder mapuche, en la lengua recitar en nuestro espacio puro, ¿no? De cosmovisión espiritual, que es justamente el idioma mapuche. Eh, y cuando hice esos primeros escritos, esos primeros trabajos, empezar a hablar con los mayores, decir, ¿qué es la palabra? ¿Qué es el sungún? ¿No? El sungún, el habla, el sonido, el asunto. Y ahí, en esos primeros escritos, me acuerdo que yo escribía que una vez una ancianita mapuche me dijo, la poesía es la palabra cantada. No hay manera, hoy día no existe manera en el idioma mapuche de traducir poesía. Nosotros decíamos ul para decir palabra cantada, ulcantu para decir la palabra que se expresa, la palabra que va cantando, la palabra que va contando quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, contar nuestra historia oral. Así que el espectro de lo que es la narrativa mapuche o la literatura hoy día mapuche entra en varios contextos. ¿Sí? Uno puede decir poesía, uno puede decir narrativa, cuento, la oralidad de lo que uno viene escuchando de los viejitos, de los padres, de los abuelos, ahí está. Y ahí rápidamente guardar acá en el raquitón en la memoria para poder transportar luego a un papel, que ese papel, ese audio, ese sonido llegará a todo el mundo hoy día gracias a estos espacios de redes sociales, y contar quiénes somos, ¿no? Contar quiénes somos y contar también que en Argentina hay mapuches y que, bueno, hoy ya hay un recorrido importante, que la gente ya nos empezó a conocer. Mismo los propios escritores de Argentina no conocían que había, estamos hablando unos años atrás, que había gente mapuche que escribía, ¿no? Siempre la lucha mapuche se transcribió más bien en lo territorial, en el territorio, en el medio ambiente, pero todo eso también va a la poesía. Tengo textos de medio ambiente, de oralidad ancestral de ancianos, tengo de amor, porque no se puede escribir desde el amor, que es el amor desde la perspectiva del idioma mapuche. La resistencia también se hace desde el corazón, así que, y por ende es amor. Así que como también cuando llega esa transcripción de decir, ¿cómo se dice amor en lengua mapuche? No hay manera de decir amor. Se escribe, ¿qué es el sentimiento de donde surge? Desde el corazón. Entonces, desde el corazón uno va escribiendo, del corazón uno lleva adentro a alguien o una lucha, una memoria, ¿sí? La memoria azul, la memoria de la cual hablamos nosotros como nuestro color sagrado espiritual, que es el azul, cuando hablamos la palabra azul. De esa manera a veces me presento yo, que me gusta que me definan siempre como poeta mapuche argentino o del Polmar, para que no se mezcle, porque si no paso como poeta argentino y a veces ahí está la historia. Soy poeta mapuche, está dentro del contexto de lo que soy es argentino. Pero yo hablo en representación de mi propia gente, ¿sí? Y transcribo todo lo que me llega a la memoria, a los oídos. De esa manera soy un portador en realidad de lo que voy escuchando, porque los verdaderos poetas mapuches para mí es el viento, es el agua, son los animales, la naturaleza. Yo soy un portador del presente, hoy tengo una voz propia, pero después de mucho esfuerzo de caminar solo y abrir un paso solo, porque no teníamos a alguien que nos dé una mano, editoriales, hasta hoy día siguen negando la poesía mapuche, pero ya digo, realmente muchos escritores, poetas, narrativas, criollos argentinos también nos han dado una mano importante, llegado a la Feria Internacional del Libro de la Rural hace unos años atrás, eso fue importante, y no, y no porque alguien de nuestro territorio nos haya dado una mano, digamos, ¿no? Sino por gente del ambiente de la literatura que considera que es importante que la poesía mapuche o la poesía del pueblo indígena de Argentina estén presentes en contextos literarios tan importantes como es esta Feria del Libro de la Rural, que es la más importante de la Argentina a nivel convocatoria, porque es internacional. Fabio, es decir, de acuerdo pues a tu perfil, aquí tengo, tú eres delegado por Argentina de creadores en lenguas originarias, además, les cuento, de profesor universitario de historia, historiador, investigador, disertante en temáticas de literatura, oralitura,
cosmovisión y espiritualidad mapuche. O sea, ¿de qué manera, pues tú ves como esa defensa que le estás haciendo a la lengua y de qué manera se asume en una ciudad pues tan cosmopolita como Buenos Aires que estabas diciendo? Porque en Colombia de pronto pues la sensación es la misma en nuestras lenguas indígenas, que se toman como algo totalmente desconocido y que no tiene una operatividad en nuestra época actual. Claro, así es. Bueno, yo desde mi profesión, que es la docencia de la historia, elegí eso porque digo, desde ese espacio me gusta la historia, la amo. Así que desde ahí yo fui haciendo literatura, escribiendo de la historia misma, transportar, tener un espacio donde me pueda presentar ante mucha gente, o quizás poco, como mucho, pero contar qué es el pueblo mapuche a través de la oralitura, a través de la expresión, ¿sí? Y de la historia misma, porque también nos pasaba no solamente en la literatura, sino también en la parte de la educación, ¿no? Que haya representantes docentes indígenas, también algo raro para Argentina, porque Argentina es un país muy cosmopolita, como bien dicho, hacia afuera, es como la Europa de América Latina, es Sí. Argentina, así, es lo gringo, ¿sí? Es lo gringo, acá no existen pueblos indígenas, hasta muy poco tiempo la gente se empezó a enterar de que había indígenas en la Argentina. Es algo, hay 36 pueblos indígenas en la Argentina, y van a ir, yo creo, saliendo cada vez más a medida que se vayan también autoproduciendo, ¿sí? En este trabajo interno que debe hacer cada pueblo indígena. En el caso mío personal, pude, llegar a lo que es la educación occidental, ganarme un espacio en base de mucho esfuerzo, y algo que trabajo mucho con mi gente, que es la espiritualidad. Por eso hablo de la oralitura, de la fuerza azul, de la palabra azul. Sí que tiene que ver el azul en esto, tiene mucho que ver porque lo que a mí me da fuerza es el color que representa la cosmovisión de nuestro pueblo y la importancia del habla, que tanto insisto, yo enseño idioma mapuche, así que todos mis trabajos son bilingües, todos. Yo pienso la poesía, el texto, lo que voy a decir en lengua, en el pensamiento mapuche, en lengua mapuche, habla mapuche, luego hago la transcripción, donde es difícil porque se pierde mucho cuando pasa de un idioma tan limpio como es un idioma indígena al español, ¿sí? Pero bueno, se hace un esfuerzo para que quede la mejor traducción posible y después de ahí que la gente pueda, a través de la traducción, pueda llegar a uno, ¿no? Y que llega a uno, llega al pueblo automáticamente. Así que ese es el trabajo que hago. Por eso no solamente escribí poesía, sino escribí también sobre espiritualidad, escribí sobre varias cosas distintas, hice recopilaciones, también desde la escritura. Ahora estoy escribiendo, empezando a escribir un libro sobre lo que es el telar mapuche, sobre las tejedoras mapuches de la comunidad, ¿sí? Que en realidad van a ser ellas las que van a hablar, yo simplemente soy el que va guardando todas esas experiencias y esa historia en voz de las mujeres mapuches tejedoras, también para que dar a conocer esa parte tan importante de la cultura mapuche que llevan adelante las mujeres. Así que, y también estoy preparando otro trabajo que es sobre historias, sobre, digamos, historias que tienen también los ancianitos, ancianos, ancianas, estoy recorriendo, encontrándome con ellos, guardando historias, donde van a ser historias. Voy a elegir quizás 6 historias, ¿sí? Toda traducida, todo en mapuche, traducida al español, y van a ser historias de ancianos mapuches antes de que se vayan, quede, porque es importante, cuando un anciano muere, se va parte del pueblo, con el anciano hablante, conocedor. Por eso es tan importante registrar esto, ¿sí? Y como a mí me gusta, soy hacer muchas cosas, como verás ahí, hermano, hago historia, hago espiritualidad, hago poesía, pero en realidad no quiero encasillarme como poeta, porque si no ahí está, voy a tener que recitar poesía, simplemente nunca me gustó que me encasillen en eso. Yo escribo, ¿sí? Hago de todo, por eso también puedo participar en encuentros de diferentes índoles, de espiritualidad, de historia, de educación, de poesía, y también ahí conocer a cada representante también, bueno, Colombia tiene excelentes poetas indígenas, exquisitos realmente, y muy bonito cuando recitan en la lengua. A mí me fascina escuchar a un poeta cuando recita en su lengua. Y bueno, y ahí hablando del espacio del cual soy delegado en Argentina, también es esa organización que es un grupal de toda Latinoamérica donde hay representantes del náhuatl, guayu, bueno, mapuche, pelado argentino soy yo, hay una condición, debe ser hablante de la lengua.
Ok. y recitar en lengua. Tienen una condición eso, si no, no puedes formar parte, porque es un espacio de pensamiento indígena donde casi todos son investigadores, profesores, gente que ha recorrido el mundo realmente. Yo me he sorprendido cuando empecé a conocer las carreras que tienen estos hermanos, hermanas. Eh, y bueno, Guatemala, Colombia, México tiene un trabajo impresionante, literatura Perú. indígena. Siempre lo cuento acá, realmente tenemos que seguir esa huella, el náhuatl de México, realmente tenemos que seguir esa huella. Estoy hablando más que nada de los mapuches de Argentina, porque ya Chile tiene un trabajo excepcional de poesía mapuche, pero es tan importante contar las historias del terruño de uno, ¿sí? Pasa como el pueblo guayu, también el guayú de Venezuela, está un poco en Venezuela y un poco en Colombia. Las experiencias de vida son distintas porque los territorios son distintos. Siempre cuento el caso del pueblo guayú, de la Aymara, que está en Argentina y que está en Bolivia, ya más allá de ser el mismo pueblo, tener la misma habla, lengua, los territorios son distintos. Acá suceden cosas que allá no, y allá pasan cosas que acá no. Entonces es importante levantar la palabra del terruño de uno, ¿sí? Del terruño del espacio de uno y contar cómo fue el proceso de historia del pueblo mapuche en Argentina, es decir, de cómo se fue reconstruyendo el pueblo mapuche a través de la palabra, a través de las resistencias. Y la palabra resistencia, yo cada día me autoconfirmo más que resistencia, ¿no? Resistencia. La palabra llega a todos lados. Y ahora tenemos estas redes sociales, estos espacios. Antes era de otra manera, y igual de alguna u otra manera nos intercambiamos los libros o los pensamientos, los escritos. Yo vengo más de la época de las cartas, así donde la gente escribía cartas y se enviaba. No, y hoy es tan fácil, hoy puedo estar comunicándome con ustedes, intercambiar pensamientos y contarnos quiénes somos, ¿no? Fabio, a mí me parece muy particular esto que mencionabas alrededor de la consolidación de diferentes oficios, si se pudieran llamar así, dentro de lo indígena, ¿no? Y creo que Occidente tiene que aprender muchísimas cosas de nuestros pueblos originarios precisamente porque no están especializándose. Es decir, eres poeta y eres poeta, ¿no? Eres historiador y eres historiador. Eres una persona que está trabajando mucho con temas ancestrales, espirituales y ahí te quedas. Sino que como que confluye como un río completamente inagotable a donde llegan muchas cosas, ¿no? En esa medida te quería preguntar, digamos, cómo es ese proceso, digamos, de construcción de tu poesía, de tu oralitura, alrededor de todas estas cosas, ¿no? De todas estas posibilidades expresivas alrededor de la voz, alrededor de la memoria, que lo mencionabas, y es una palabra supremamente clave para la historiografía occidental, ¿no? Trabajar alrededor de eso, ¿no? Entonces te quería preguntar eso y también cómo llegas a la poesía, que es una pregunta que es completamente, no se puede dejar de hacer. ¿Cómo es el primer acercamiento a la poesía y cómo tenías familiares poetas? Bueno, Voy a empezar de atrás para adelante, que me acuerdo más. En mi contacto con la escritura en sí fue desde niño. Yo vivía con papelitos y un lápiz constantemente, o cuadernitos. Siempre de niño me gustó leer. Yo recuerdo que, siempre lo cuento, es importante a la juventud ahora que también se vaya, ¿no? Acercando a escribir, a leer. Y yo recuerdo que tíos que venían de las grandes ciudades, que trabajaban, que eran viajeros, vendedores, así, venían de las grandes ciudades y me traían, en esa época salían libritos pequeños junto a los diarios más importantes de Argentina, y me traían esos pequeños libritos porque me gustaba muchísimo leer, leer, leer. Y palabra que no entendía, palabra que la anotaba y la iba a buscar el diccionario. Sí, de esa manera, que hoy uno busca en internet, ya está en la traducción. Pero en esa época había que agarrar el diccionario y eso, me fascinaba no conocer palabras. A partir de ahí ya esa palabrita ya conformaba parte de mi vocabulario, aprender a hablar mejor, ampliar la parte de lo que uno va diciendo. Me gustaba eso. Eh, y desde niño, como digo, papeles, cuadernitos, por todo lado, iba agendando cosas, reflexiones, pensamientos propios, pensamientos que escuchaba también, y los iba eh, anotando. Y así fui acercándome. Tenía mucho acceso a la poesía en esos tiempos, no había muchos libros, más que nada eran libros de cuentos, narrativas, cuentos que contaban los abuelos oralmente en lengua mapuche, y uno lo guardaba, la del zorro, la del puma, la del cóndor, la del águila, y así uno iba ya, y pensar que esos son
esos abuelos, abuelitos, mi madre también, mi padre, eh, sabían de oralmente, ¿no? De generación en generación se iban trasladando esos epeu, como se les llama los cuentos, ya te digo, más que nada de lo que era cordillera, mar, lago, el cóndor, todos los animales que viven en nuestro espacio, que le hacían sacar voz a la figura, ¿no? Y de esa manera empecé a escribir. Pero mi contacto con la poesía, con lo que es poesía en sí, yo escribía, pero lo mío era narrativa, era cuento, era reflexiones, pensamiento, pero en sí, si uno analiza poesía, no era, ¿sí? Después empecé con el plano, ya el contexto, poesía, las estrofas correspondientes, el armado. Yo escribía, por supuesto, después, si lo agarra un poeta que se dedica a eso, que es especialista, va a decir, no es poesía. Entonces ahí empecé a decirme, ¿qué es poesía? ¿No? Por empezar, vengo de un pueblo indígena que no hay traducción para la palabra poesía, entonces yo ahí tenía ya doble trabajo. Lo mío es palabra cantada, eso fue lo que siempre expreso, el lul, palabra cantada. Después, por supuesto, en mis primeros libros de poesía bilingüe, empecé a escribir más con el contexto ya de lo que es la cantidad de estrofas necesarias, todo lo que ya es lo que se forma un contexto poético, empezar y terminar la poesía, reflexiones, y ahí empecé ya a armar más lo que es el tema de lo que hoy podemos decir poesía. Pero bueno, lo mío es más que nada una relación con la escritura. Sí, soy poeta, ¿no? Pero también soy un escritor en sí, escritor abarcativo, puedo escribir sobre muchas cosas distintas. Tengo esa facilidad de poder escribir historia, de poder escribir la historia de una persona, o la historia de personas, o sobre un hecho esencial, digamos, ¿sí? Sobre algo que haya sucedido, y también al rato puede salir una poesía. Es decir, no me encasillo para nada en lo que es la poesía en sí. Por eso me gustan esos festivales de la palabra, donde entran toda la variedad de la escritura y de la literatura y de la narrativa. Después, cómo funciona todo, bueno, eh, a veces estoy en un encuentro de historia, a la tarde estoy en un encuentro de educación y a la noche termino en un encuentro de poesía. Cosas sumamente distintas que al mismo tiempo, si uno va trasluciendo todo, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Es decir, yo lo que hago cuando hablo de la historia de mi pueblo, o en el contexto donde tengo que hablar de historia de mi pueblo, también hay que investigar, también hay que analizar, hay que estudiar. No es tan fácil todo hablar de la historia de un pueblo, eh, y hablar de la historia de un pueblo es hablar también de la espiritualidad. Por eso quizás a mí se me resulta bastante fácil, porque yo digo que en el fondo todo está conectado. Hablar de espiritualidad mapuche o de cosmovisión, de filosofía mapuche, porque el pueblo mapuche tiene mucha filosofía, muchísima filosofía, tiene esos proverbios, tiene esas reflexiones, tiene ir para atrás y volver hacia adelante, tiene muchas cosas distintas, así que en el fondo es como que todo me resulta que está conectado, así no me resulta algo difícil de poder llevarlo hacia adelante. Eh, Siempre el plano, por supuesto, el plano de la literatura es algo muy bonito, muy lindo, muy ampliado. Es muy ampliado porque también cuando veo representantes de otras partes de Latinoamérica, los veo también que hacen varias cosas al mismo tiempo. Y eso también me indica a mí una fortaleza también para poder continuar con todo esto, ¿no? De llevar adelante lo que es la literatura mapuche, lo más alto, por lo menos la nuestra de acá del lado argentino. Pues siempre resalto que en Chile hay un trabajo excepcional de poetas mapuches exquisitos con grandes premios. Para mí, siempre fue, hermano, el premio más grande para mí es que en una escuela rural, un 11 de octubre, un 12 de octubre, un niño de 6 años lea un texto mío. Ese es mi gran premio. En realidad, o que me entere en una escuela rural de alguna parte de la Argentina remota, alguien lea un texto mío, o alguien en una parte del mundo traduzca como han traducido al italiano, al vasco, al francés, textos míos que yo ni sabía, y me entero después que están traducidos. Eso es una victoria ya personal, más que los premios que puede un poeta ganar, que es muy importante para su currículo personal. Pero lo más lindo para mí, como yo no vivo de la literatura, ¿sí? No vivo de eso, vivo de mis trabajos. Esto lo hago por amor al pueblo mapuche y por amor a las lenguas indígenas, la importancia de expresarse en lengua mapuche, presenciar un encuentro de poetas mapuche, y ayer anoche salí también para Colombia, también, a un espacio, y había un poeta de Guatemala,
indígena, y todo lo dijo en lengua, que es fascinante, ¿no? El resto no entendía nada de lo que decía, ni yo entendía lo que decía, pero yo sí sentía su fuerza, Sí, cada palabra, no sentía esa traducción, digo, qué exquisito, no lo conocía ese poeta, maravilloso. Y digo, qué impresionante. Yo sentí lo que estaba diciendo con tanta fuerza, después fue tan gentil que nos hizo la traducción. Gentil porque no la tendría que hacer en realidad la traducción. Nosotros tendríamos que aprender su idioma, porque es una lengua eso, madre de Guatemala, porque él fue tan gentil que nos dijo, les voy a traducir, ¿sí? Entonces eso. exactamente. Fabio, hablando de eso, pues es que la riqueza de la literatura, la riqueza dialéctica, yo creo que es un valor agregado dentro de eso que llamamos la resistencia cultural, de la cual tú hablabas, porque a nivel cultural, pues vamos a encerrar también otras manifestaciones artísticas. Este proyecto que nos dices que tienes con las mujeres tejedoras, las que tejen. Entonces, yo creo que ahí la literatura, pues como que sale adelante y tiene una prolongación que, que lo que hace es recoger, ¿no? Eh, ahí, no solo para el pueblo mapuche, sino en general, ese tal vez es el impacto. Nosotros en este primer festival literario, precisamente tenemos invitados regionales aquí de diferentes comunidades colombianas y también del Perú y de Guatemala casualmente. Entonces, basados en ese valor agregado de la literatura, ¿cómo operaría esa, esa defensa desde solamente la literatura dentro de ese macro de la resistencia cultural? Aparte de la poesía, aparte de esa riqueza de la lengua, eh, ¿cuál sería ese panorama? Pues sabiendo que la gente de pronto no está como tan dispuesta a aprender una lengua indígena. Y se nota, hermano, bueno, yo soy docente también de la lengua mapuche y se nota realmente, en Argentina mismo la gente yo creo que abrió sus mentes, abrió sus mentes, quiere conocer la problemática, pero más que nada se relaciona porque la gente generalmente separa lo que es la lucha mapuche de la palabra, ¿sí? O está emparentada con la lucha mapuche territorial por el medio ambiente, y pareciera que el poeta no es una persona que hace resistencia, el poeta también hace resistencia a través de la palabra y cuenta todos esos hechos a través de la palabra, ¿sí? Y esa palabra de ese poeta recorre el mundo y es toda la gente del mundo puede conocer la lucha mapuche a través de la palabra, a través del zungún, del sonido. Entonces, yo creo que estamos casi todos, por lo que vengo escuchando, hablando, aprendiendo de mis hermanos poetas de toda Latinoamérica, también estamos en ese proceso de levantar el habla indígena, levantarla, de recitar y de contar quiénes somos en nuestras lenguas, reencontrarnos, algo urgente, de reencontrarnos totalmente, ya lo vamos a hacer personalmente, y de ir contando en qué proceso están nuestros trabajos, y también abrir un poco el espectro cada vez más para que la sociedad también no indígena pueda, no indígena, también poetas y escritores no indígenas también podamos también en ese acto intercultural también de ir intercambiando totalmente nuestros pensamientos, ¿sí? Pues ya que la lucha, la palabra es la misma en sí, porque no es algo de la lucha de los pueblos indígenas, porque si el medio ambiente se van muriendo los árboles, se van cortando, se van contaminando los lagos, los ríos, los mares, ya no es una problemática indígena, todos nos vamos a quedar sin árboles, sin lagos, sin mar, contaminado el agua, todo. Ya debe ser algo, como le digo muchas veces cuando me toca hablar en espacios de Argentina, ya es una lucha de todos, ¿no? Y esa lucha de todos, más allá de qué lindo el poeta indígena que recita en su lengua, también debe acercarse un poco los escritores y poetas no indígenas también a la poesía de nuestros pueblos originarios de América, de la Bahía, porque nosotros contamos, yo lo veo, me pasa en mi caso y en el caso de otros poetas también de otras partes, veo cómo en esa voz indígena, cómo cuentan los hechos reales, ¿no? De los sucesos que han pasado con nuestros pueblos. No es lo mismo a veces que lo recite, alguien cuenta que lo haga un poeta indígena porque realmente lo está sintiendo en la sangre lo que está
manifestando, contando lo que ha sucedido con estos pueblos, que fue algo muy, muy feo. Bueno, en Argentina, al ser el último pueblo casi de América en haber resistido, tenemos una historia muy pequeñita, nosotros de sometimiento desde 1880, que ha finalizado lo que se llamó la conquista del desierto, hasta ahora muy poquito tiempo, muy poco tiempo, está todo muy caldeado, aún como dicen algunos, está la sangre fresca en la tierra, ¿sí? De nuestros caídos, nuestros hermanos que han resistido. Así que a comparación de más arriba, donde ya hay muchos más años de sometimiento, acá está, todavía hay gente en Argentina que niega la existencia del pueblo mapuche, que la niega absolutamente, dicen los mapuches son de Chile, no son de acá. Hay gente que, y lo más lindo es que hay gente que vino de Europa, lo que dicen, ¿no? Que son descendientes europeos y que son, ellos son, nos dicen a nosotros que no son, ustedes no son de acá, son extranjeros. ¿Y quién lo dice? Un argentino, hijo de alemán, hijo de italiano, hijo de español. Digo, en realidad si vamos a empezar a que se vaya la gente de acá, se tendría que ir el 90% del país y son casi todos hijos de europeos. Acá en Argentina se fundó mucho con el italiano, el español, el alemán, ¿sí? Más que nada las tierras mapuches quedaron atrapadas en estas, con 4 o 5 familias que mandan y gobiernan todo lo que es la Patagonia, ¿no? Porque cuando se le saca el territorio al mapuche a través de la violencia, el solo anexa a través de la violencia al Estado argentino, esas tierras fueron repartidas entre iglesias, alemanes, gente que hoy sigue estando y que niega la presencia del pueblo mapuche en dicha región. Bueno, Fabio, es una tarea titánica, de alguna manera, poder proyectar estos proyectos, digamos, poéticos de la tradición oral y lírica de una lengua como la mapuche, ¿no? Y sobre todo en un país con una tradición artística, estética, poética tan grande como la Argentina. Entonces me parece buenísimo que, digamos, tú puedas también hablarnos un poco alrededor de esas temáticas puntuales que hacen forjan, digamos, la construcción de tu poesía, ¿no? Sabemos que está como toda la cuestión cosmogónica, la cuestión identitaria, de resistencia, no solo desde la lengua, sino también por una serie de procesos sociales que, por supuesto, están sucediendo, ¿no? Recuerdo hace poco la muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Y todo lo que generó esta movida, ¿no? Entonces me gustaría saber cuáles son esas temáticas que trabajas puntualmente en tus poemas, cuáles son esos espacios en los que recurrentemente aterrizas y cómo los estás de pronto escrutando, ¿no? Desde la lengua mapuche. Muy buena pregunta. Bueno, es bastante variado, es bastante, digamos, fusionada las temáticas. No le puedo escribir realmente lo que vaya surgiendo realmente, pero escribo mucho sobre la presencia de la gente mayor, oralmente, mucho sobre, por eso quise especificar algo en un momento de sacar algo aparte relacionado con el pensamiento antiguo de la gente mayor, algo aparte que sea una más bien narrativa. Eh, y después, porque un libro mío a veces está muy mezclado, hay de todo realmente. Eso lo que, sin darme cuenta, empezaron a salir de esa manera porque hay una poesía muy bonita que yo le escribí, que es una declaración hoy por hoy, que es Me declaro vivo, se titula de esa manera y que está traducida en varios idiomas, lo han traducido eh, y lo puede leer un niño en una escuela, hasta gente me lo han traducido al portugués, poetas de Brasil, y escucharlo en otras voces. Y ya porque es global, es una declaración de resistencia que entra en cualquier idioma, en cualquier pueblo del mundo. Y algo que surgió, me acuerdo en aquellos tiempos de recuperación territorial, ese texto debe tener ya, calculo, quizás 10 años en este momento, si no me equivoco, y salió de unas recuperaciones territoriales que estaban surgiendo de la comunidad, y era una declaración de uno mismo, declararse vivo, aquí estoy, acá estoy vivo, y, y que hoy se hizo global, algo bonito realmente, cuando uno escribe nunca sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? El contenido, eso le pasa a todos aquellos que escriben. Entonces, el pensamiento filosófico. Eh, y también le escribo mucho a la conexión, al amor, porque
al romance del lago con el pehuen, le escribo al árbol sagrado nuestro, que es el pehuen, en toda la cordillera está, le escribo al acto social a las diversas manifestaciones filosóficas y espirituales del pueblo mapuche, que también son actos de amor y de resistencia, amor a la resistencia, amor a la lucha, amor a la palabra, amor al idioma, ¿sí? Cuando hablo de luchar desde el amor, siempre desde el amor porque nos hace grande y nos hace estar sumamente de pie al 100% nuestro corazón, esa conexión que habla la cosmovisión mapuche, de estar conectado espiritualmente, corporalmente y mentalmente para que el equilibrio de la persona del Che esté en funcionamiento, digamos, bien para lo que la lucha diaria de nuestros pueblos, de levantarnos a la mañana, agradecer todos los días que nos levantamos a la mañana, algo filosófico de nuestro pueblo, algo que también incito a la gente criolla argentina que lo haga también, ¿no? De agradecer un día más, no es porque estamos acá y somos fuertes, por eso estamos, ¿no? Agradecer, y eso también se transcribe en la poesía, tengo muchos de esos contenidos filosóficos en los textos, también estoy preparando un material que hable solamente de la filosofía mapuche, y de qué se trata agradecer a la mañana. ¿Puedo agradecer en español, en idioma castellano? Es mejor hacerlo en lengua mapuche, porque la tierra, entiende justamente en el idioma ancestral. Entonces, hacer esa recopilación de temáticas distintas, ¿no? Y no irme por un lado simplemente de la lucha, porque la lucha también sale de la tierra, la lucha es por no dejar de ser uno mismo, ¿sí? Porque quizás alguien diga, la lucha solamente es territorial, no, la lucha es a través de la espiritualidad, la lucha es no dejar de ser uno mismo. O aquel poeta es blando porque le escriba el amor, también escucho esas cosas así, es blando porque le escriba el amor, no, si ese poeta le está escribiendo al amor de la lucha, al amor de la resistencia, ese poeta hablando como muchos quizás dicen, ese poeta habla idioma, ¿sí? Entonces, eh, cuando nos recita, eh, eh, a veces pasa que el poeta hasta duro puede ser, uno en la imagen creada, pero cuando empieza a recitar en lengua, esa lengua es amor. Así que, y me pasa cuando escucho a todos los poetas de toda la de Ayala, cuando recitan en sus lenguas, esa lucha la hacen desde el amor. Así que eh, es muy variado, muy fusionado la palabra mía, porque el pueblo mapuche es fusionado en realidad. Si uno habla con los exponentes y las autoridades, esa autoridad tan filosófica, tan dura, es el que luego te habla también del amor, ¿sí? Lo está hablando del amor. Fabio, y me parece muy interesante porque digamos que la poesía o el mundo de los poetas y las poetisas en Occidente, pues todo el tiempo están en esa constante búsqueda de la voz propia. Y eso nos habla de alguna manera como de ese proceso de individualización que viven las sociedades industriales, si las pudiéramos llamar de esa manera. Dentro de la poesía indígena, pareciera ser que lo que estamos buscando es la voz de la tierra. ¿Puede ser esa una interpretación sensata? Totalmente cierto. Es la voz, la expresión, el habla de la tierra, la expresión de la tierra que se va y que se va manifestando, ¿no? Es como cuando escuchamos a un músico también cantar indígena, también es poesía cantada, en realidad lo que está haciendo. Los sonidos, los instrumentos, ¿no? Muchas veces el occidental dice, es aburrida la música de los pueblos indígenas. No, pero es porque no te llega al corazón, no tienes esto, no tienes pilún, no tienes oreja, escuchar instrumentación, yo escucho de toda América instrumentación indígena, dice, pero con esa flauta te aburren, te duermen. Claro, no logra entender su mente, esa encerrada no logra abrirse, te está haciendo volar por el aire, ese instrumento de viento, ese tambor, ¿no? Acompañado con la voz indígena, la voz de la tierra, como decía aquel hermano, eso es realmente eso resistencia. Porque la resistencia, ¿qué es la resistencia si tenemos que partir? ¿Es resistencia el que está todo el día combatiendo y el otro es un blando? No, la resistencia es precisamente ese hermano indígena que recupera el habla, que la quiere hablar, que la expresa, es ese hermano que toca instrumentación propia de su pueblo, ese hermano está haciendo resistencia. Resistencia es todo aquel que lucha por su pueblo desde el lugar que le toca y de la manera que le toca hacer, porque hay hermanos indígenas que están en las ciudades y también están haciendo resistencia. Hoy por hoy les toca, es el lugar que nos toca a cada uno estar, a veces en las ciudades, a veces en el campo. Desde donde uno le toque, siempre esa fue la enseñanza de mis abuelos, debe luchar por su pueblo y abrirse paso
pero no a través de la violencia, sino abrirse paso a través de la resistencia hecha desde el amor, desde el corazón, ¿no? Es el mensaje que puedo dar. Fabio, en ese mundo de las letras, no sé qué tanto contacto tengas con hermanos de otras comunidades, de otros países, como Bolivia, Ecuador, en fin, pero de pronto en ese ámbito de esas letras indígenas, ¿hay alguna proyección editorial? O sea, ¿hay alguna salida? ¿Hay la forma de hacer, no sé, colectivos, asociaciones para darle mayor proyección editorial a los pueblos hermanos? Bueno, se está hablando de en los encuentros que tuvimos personalmente también y algunos aún virtuales ahora en este momento a causa del COVID. Estamos viendo la manera de unificar. Ya nos hemos unificado en los encuentros, cada vez hay más encuentros de voz indígena en América. Pude la oportunidad de poder estar presente y estamos ya empezando a conformar a ver de qué manera podemos soltar nuestros escritos en voz indígena, nuestras escrituras en indígena también, y ver de qué manera nos podemos unir para poder, editoriales, ¿no? Para poder soltar nuestros materiales también. Lo estamos haciendo todos individualmente, ya lo venimos haciendo todos en nuestros espacios individuales, de nuestras páginas, de nuestros espacios también virtuales, pero la idea es que nos juntemos a hacer un solo pensamiento realmente, porque en realidad es eso. El Ave Ayala es un solo pensamiento, una sola lucha, cada uno desde el territorio que le toca, eso es lo que lo hace distinto quizás y nada más, pero debemos unirnos, ese es el mensaje también que me han traído también los hermanos náhuatl de México, también para poder unir desde América, de allá arriba hasta el sur, que estén todas las voces indígenas, eso sería el sueño cumplido ya casi. Ahí va. Ahorita, Fabio, estabas hablando un poco alrededor como de la poesía cantada, ¿no? Y a mí se me viene a la cabeza un gran referente argentino también, Atahualpa Yupanqui, que por Sí. supuesto de alguna manera lo que hizo básicamente fue darle rienda suelta a la guitarra para que la guitarra fuera ya no el acompañamiento de la lírica, sino que se funde tal vez todo. ¿Has tenido esos intentos o esos coqueteos también como con los instrumentos para hacer ese tipo de poesía cantada? Bueno, yo tengo una particularidad, ese no lo había contado porque no había salido el tema. Yo recito con instrumentación. Donde me toca, por supuesto, recito con mi librito, con mis apuntes, por supuesto que sí. Pero cuando me presento en vivo y puedo armar más ya el show, la artística, digamos, lo hago con músicos mapuches, inclusive con músicos no mapuches también. Me gusta acompañarme con sonido. Y también esa apertura, hermano, también que es importante. Me han convocado también grupos de otras fusiones, como el rock, también para poder recitar en vivo y llevar instrumentos. Bueno, debe ser también la conexión que ellos sienten conmigo y esa hermosa conexión. Yo no dejo de ser quien soy, yo subo como poeta mapuche, recito en mi lengua y ellos están con sus guitarras eléctricas y sus cosas y se sienten representados también. Es importante porque hay una apertura mental de las músicas, digamos, rock, folclore, también hacia los pueblos indígenas. Y lo veo que viene sucediendo en gran parte de América también, algo muy importante. Y también nosotros no nos cerremos también y que un poeta, una poetisa también pueda presentarse también con músicos no indígenas también que respetan lo que nosotros hacemos y que venga por favor venga y recite en su lengua, no en castellano, no en español, recite en su lengua. Nosotros lo vamos a acompañar. En lo que concierne a mis propios espacios que yo puedo organizar, lo hago con músicos mapuches que me acompañan, con instrumentación, porque le da otra energía. A mí me gusta recitar con músicos, porque quiero unir eso, precisamente eso, unir la música con la palabra. Y por eso insisto mucho en eso, que nos unamos los músicos con los poetas. Entonces, armemos un solo puño, ¿no? Una sola conexión. Insisto mucho en eso y lo vengo haciendo. Y lo bueno es que no se ensaya, porque la música indígena no se ensaya, surge, sale del corazón en el momento. Y ahí es donde digo, muchachos, ¿me acompañan? ¿Cómo no? Y ahí me acompañan y pareciera que estamos ensayados de hace tanto tiempo, con muchos nos conocimos en el mismo lugar. Porque la música, usted empieza, hermano, a recitar que nosotros lo seguimos. Si sale y surge así, y se armaron cada espectáculo hermoso y que la gente pueda ver la palabra con la música. Yo veo las caritas de las personas y realmente uno le llama mucho la atención, a otros les gusta y bueno,
y vamos saliendo, no, porque también está eso de que la poesía aburre. Si yo hablo con mucha gente, me dice, es linda la poesía, pero una o dos poesías más no, porque aburre. Eso también le pasa a la gente que no está en el tema y que entiende que la poesía aburre, ¿no? Entonces, ¿qué intenté hacer yo? Recitar con música. Recitar, porque no solamente recito, sino que cuento historias en el medio. Hago narrativa, así cuento. No trato de, tengo una hora, bueno, una hora yo hago una mezcla total en narrativa, cuento historias de mi comunidad, de mi espacio, y esas historias son recitadas en lengua y acompañadas por instrumentaciones, y termina siendo algo totalmente distinto. Me gusta llevarlo por ahí, porque como al ser músico también, yo soy músico también. Entonces por eso también tengo ese bichito adentro que me pica, que necesito un instrumento que me acompañe. Y si no hay instrumentación mapuche, una guitarra. Me han acompañado hasta pianos, pianistas. Mira, Bien. Tengo una poesía muy linda en mapuche y en español, donde la instrumentación es un piano. Espectacular. Que Fabio, me he permitido, hermano, hacer esas fusiones también y no encerrarnos. Si no, vamos a terminar haciendo nosotros lo que ellos hicieron con nosotros, discriminarnos. ¿Sí? Entonces, exactamente. tenemos que abrirnos y no discriminar, no, porque si no, no toco con él porque es rockero, no toco con aquel porque es folclorista. Y entonces, no. Si tiene sentimiento y es respetuoso, ¿por qué no hacer? Fabio, ese tema de la fusión está bien interesante y en términos ya de literatura, ¿tú recuerdas lo significativo que fue el boom literario latinoamericano? Pues autores como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar. ¿Cuál diríamos que es el principal aporte de las letras mapuches para el panorama literario a nivel ya latinoamericano? Ya eh, que uno estando en, no sé, en República Dominicana, en Panamá, países que de pronto no habíamos nombrado, diga, este es el toque que da la literatura, la poesía o esa narrativa ancestral mapuche, este es el toque secreto, este es el encanto de la cultura mapuche como identidad latinoamericana en general. Haciendo un plano general y global, si cierro los ojos y escucho, me gusta eso de cerrar los ojos y escuchar, y ahí automáticamente digo, este es mapuche, este es Sí, náhuatl, este es bayú, yo creo que es la identidad, la fuerza de la identidad. La palabra, la fuerza de la palabra, la fuerza de la identidad. E inclusive hasta puedo detectar al poeta que está hablando, porque son todos totalmente distintos, ¿no? Y al ser distintos abarcamos, se abre mucho, y eso es lo lindo, porque algunos hablan únicamente de la espiritualidad, y sabes que ese hermano habla bellísimamente de la espiritualidad, y el otro es más profundo, más guerra, más batalla, y tiene esa su impronta, y él está metido ahí, y habla de la actualidad, quizás no habla mucho del pasado del pueblo, pero más de la actualidad, de lo que hoy está sucediendo, y en realidad es la realidad que a él le toca vivir, o a ella le toca vivir. Entonces, es la fuerza de la identidad, es la fuerza totalmente de la identidad. Así que cuando escuchamos a un hermano, una hermana, decimos, es de este pueblo y es tal persona. Es la fuerza de la identidad, sumamente, sí. Fabio, ¿tienes algo para compartirnos? Para hacer un pequeño recital, un par de poemas, bueno, lo que tengas ahí, porque estoy completamente convencido, Oscar, que las personas que nos están viendo en este momento desean de alguna manera acercarse a tu trabajo. Y qué mejor manera que por medio de tu voz, ¿no? La voz, lo que hablábamos un poco, ¿no? Resurgiendo y generando esos universos y esas posibilidades infinitas de conexión. Así que dale, Fabio, adelante. Voy a recitar dos, justamente una muy espiritual y la otra es más bien de la resistencia actual. En realidad viene del pasado también. Voy a permitirme hacerlo en lengua mapuche, ¿sí? Por favor. Meli Wichan Mapu. Tañul cantun meu, chalin com tañi pupeñi capulatnien, Meli Wichan Mapu mulelu, o el Mapu, lasken Mapu, Wilimapuca, Picun Mapu. Ni raki fam can tañi piuque meu, leñeñi fuchaque chini zungum,
pupi chequeche ñayen, currus ni zungun, magun, uñuñul cantun camulenuchi, pucuifique cheguelu, mungelelu ni raquizón meu. Leñenta in fuchaqueche ni zungun, kizuta in kimun, tain mapuche raquizuam, ullare que fachante huitaita impioque, tripapa chiantú, wangelen cano chipuñeñul cantun, cañi pupeñi, huichaquelelu no fungun meu, y un piuque meu, uño zuam tu fin, ni pufu chaqueche, mapuche ñelu inches fein ni mongen meu, amulei tain zungun, mulain cañi nelu tain peuma, fei meu chowelu inche. Con mi voz y mi música saludo a todos mis hermanos del Meli Mapu, de la cordillera, el mar, el norte y el sur. Llevo en mi pensamiento y corazón mi canto, que es la palabra de mis antepasados, la sonrisa de un niño, el sonido del viento, de la lluvia, el canto de las aves y el grito ancestral de aquellos que ya no están, pero habitan en mi memoria. Llevando la palabra de nuestros antepasados, nuestra propia sabiduría, nuestro pensamiento mapuche. Como ayer, hoy late nuestro corazón. El sol que nace, las estrellas y el silencio de la noche, sagrada para mis mayores, conservan mi canto, que hablan también de mis hermanos que luchan con dignidad. Paso por mi corazón y vuelvo a recordar las raíces de mis antepasados, porque soy mapuche y en mí vive su historia, la de mis sueños no olvidan, porque de ellas he nacido un día. El Meli Map. Si me permiten una más. Por favor. Que trajo muchas satisfacciones este texto, me declaro vivo. Soy el presente que avanza, soy mapuche por antepasados, soy memoria por convicción, causa, efecto, lucha y razón. Soy voz que canta el sol de mi pueblo hermoso. Soy el ayer que vuelve a renacer en cada pedacito de tierra recuperada, en cada piedra, en cada viento, en cada resistencia, en cada hermano y hermana que se reconoce mapuche en todo el Gualmapu. En cada uno de ellos se levanta la firme voz, justicia, territorio y libertad. Al hacer con Chotum, fortalecemos en forma recíproca nuestra amistad con perpetuidad, pues para siempre nos necesitamos unos a otros. Una misma sangre, una sola lucha, un mismo camino, un solo pensamiento. Soy agua que baja de la montaña con su llamativa fuerza y transparencia. Soy la descendencia de aquellos que pisaron primero este suelo, el mismo que el invasor asesina, contamina y alambra. Les enseñaré a los hijos de mis hijos y ellos a los hijos de sus hijos, para que nunca se muera el espíritu y sabiduría de mi pueblo, nación mapuche. Mientras siga la llama prendida, seguirá circular la imagen de los ancestros. Soy el presente, me declaro vivo. Es un manifiesto, totalmente, es un manifiesto que creo que nos convoca y tiene que ver con esa universalidad de la cual tú también estabas de pronto hablando, ¿no? Que no solo, digamos, se adecúa a determinado contexto específico, sino que esa es la magia de la poesía. Para mí, por lo menos, y siempre lo digo en nuestras clases en la escuela de literatura, la poesía es ese lenguaje que todo el tiempo no solo está recreando la realidad, la está asumiendo como un fenómeno absolutamente sorpresivo, sino que también nos incita a vivir, que es algo que puede parecer un lugar común en un principio, pero es lo que menos, por lo menos, la gente en las ciudades está haciendo, ¿no? Es ese respiro, ese aire que te genera esa posibilidad vital, ¿no? Así es, hermano. Fabio, y pues en este segundo texto especialmente a nivel personal me conmueve mucho porque yo también pienso en ese pueblo que tuvo que enfrentarse, que sufrir la invasión, y más en estas épocas. Yo le pregunto a un mapuche qué siente cuando oye la fecha
12 de octubre de 1492. ¿Qué es lo que piensa ese pueblo mapuche? Bueno, pensamos en todos nuestros guerreros que han caído en defensa del territorio, tenerlos presentes y más que nunca hoy estar de pie en representación de todos ellos, dignamente del lugar donde nos toca estar, de la poesía, de la palabra, de la literatura, de la historia. Reivindicar la historia, ponerla en su lugar, trabajar para que, en este caso, en la educación argentina, se revea el tema de la historia, pues está totalmente mal escrita, mal contada, mal expresada. Entonces, por eso elegí también esta carrera tan bonita de la historia, porque por lo menos con mis alumnos, ellos van a crecer con una historia, con la verdadera historia, por lo menos un aporte pequeñito, no a toda esta gran construcción, reconstrucción de nuestra identidad como pueblo indígena. Y más firme que nunca, todos los días del año son 12 de octubre, hay que seguir trabajando, profundizando, escribiendo. En estos tiempos de pandemia, donde todos tuvimos que reorganizar nuestras vidas y ver de qué manera seguimos luchando, que no nos durmamos bajo un árbol, sino a seguir haciendo cosas y seguir trabajando, seguir escribiendo, seguir proyectando, seguir haciendo cosas, seguir participando en un encuentro tan bonito como este, realmente, que me ha hecho conocer gente muy valiosa realmente. Pensando, pensadores, como suelo decir, pensadores también, grandes pensadores latinoamericanos. Fabio, en todo este proceso también tuyo pedagógico, porque eres docente, ¿cómo las nuevas generaciones de mapuches están asumiendo esta responsabilidad alrededor del lenguaje? ¿Cómo es ese compromiso en un contexto de la globalización, en donde vemos constantemente, por lo menos acá en Colombia, cómo muchos pueblos indígenas, muchos pueblos originarios se van debilitando, pero justamente porque van desertando por una cuestión absolutamente ideológica? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo están viviendo ahí en el pueblo mapuche del lado argentino? Claro, lo, vemos lo cotidiano, si hay que, como pueblo, nosotros de este lado que nos toca estar aquí en Argentina, tenemos que, vamos viendo que la juventud está teniendo un compromiso, aquellos que quizás se han criado lejos de la comunidad, lejos del idioma, están volviendo, estamos viendo que van volviendo con mucha fuerza. Siempre el mensaje de los más grandes quizás es, no hay que subir al árbol por la copa, sino por las raíces. Eso significa un reencuentro, ir aprendiendo el idioma de a poco, quizás no lo hable nunca en su totalidad de corrido, pero hay que ir aprendiéndolo. Es a través del idioma que uno se va reconstruyendo y se va reencontrando con su identidad, porque eh, el mundo mapuche está escrito en el idioma mapuche, así que para reencontrarse con la identidad, primero hay que ir por las raíces, ¿no? Como corresponde. Por supuesto, la juventud tiene eso de demasiado rápido, de querer saber todo, de querer, pero primero, como hicimos nosotros hicimos todo ese proceso lento de ir por las raíces, escuchando a los mayores, los padres, los abuelos, tíos, bueno, en fin, todos los mayores que nos han transmitido el conocimiento, el kimun, ¿sí? El mapuche raquizón, el pensamiento mapuche. Y vemos también algo importante en la juventud, se están levantando, sí, es algo importante, creo que está sucediendo en toda Latinoamérica y se está levantando esta cuestión aguerrida de querer, porque hace 10 años atrás, no me quiero ir más para atrás, era como que nadie quería ser mapuche, ¿eh? Nadie decía soy mapuche, y hoy la juventud vive en un espacio quizás más libre de decir soy mapuche. ¿Sí? Antes no, antes era, mis abuelos son mapuches y ellos no eran, ¿sí? En cambio, hoy ya vienen con esta fuerza de decir, soy mapuche y quiero reconstruir mi historia, y quiero reconstruir mi identidad, y para eso es un largo proceso, ir para atrás. Cada persona mapuche que se va a reencontrar con su origen o empieza este camino de reencuentro, como todo reencuentro con la identidad, es un largo proceso. Sin Es un embargo, largo proceso. Fabio, Sin embargo, Fabio, me surge una duda. Entonces, en esas nuevas generaciones, un ejemplo, un joven de 20 años, de pronto no tiene tan arraigadas todas las costumbres, es un camino, además es decir, el mapuche, ¿hay un mapuche del futuro o sigue manteniendo su esencia? Y además de los intercambios culturales que me imagino que se generan dentro de la misma Argentina y con pueblos
hermanos en el caso de Chile, o la esencia mapuche es una sola, o vemos como aristas, ramificaciones de pronto y tú sabes que pues ya estamos en el siglo XXI, de pronto nuevas costumbres, nuevas circunstancias. Bueno, totalmente, eso sí. Pasa que, bueno, hay muchas generaciones de mapuche que se han creado por fuera del territorio, se han formado, criado, por fuera, quizás 2 o 3 generaciones o 4, por fuera de lo que es el territorio. Y hoy la generación que está volviendo es justamente la generación nueva, la que está volviendo, los nietos, vendrían a ser bisnietos, es la que eh, sienten el latido. Es decir, en realidad el mapuche se despierta cuando se despierta su sangre, ¿sí? Cuando se despierta su sangre, ahí empieza el proceso de recuperación de la identidad. Todos tienen su tiempo, todos tienen su momento también para que se despierte. En algunos casos quizás no se despierte nunca, en otros casos sí. A veces uno, eh, antes capaz que antes se enojaba, uno, ¿cuándo vas a retomar? ¿Cuándo? Y en realidad la enseñanza que me transmitieron es cuando se despierte su sangre. Cuando se despierte su sangre es cuando realmente ahí empieza el proceso de autoconfirmación, de autorreconocimiento de sí mismo como parte del pueblo mapuche, recuperar la identidad que lleva su tiempo, como digo recién. Y por supuesto, estamos en este siglo nuevo, con todas estas cuestiones que también hay que saber convivir sin dejar de ser uno. Por supuesto, es difícil, ¿sí? Pero teniendo en claro, ¿sí? Podemos utilizar todo esto, todas las redes sociales son buenas si se usan para bien, para hacer el bien, no para hacer el mal, y, y después, por supuesto, volver a la tierra constantemente, ¿no? Volver a la tierra, a la huerta, a la siembra, eh, más allá de no estar quizás todo el día, pero que tengan el contacto con la tierra, porque si no queda en un discurso, si no eso, ¿no? Queda en un discurso de mapuche guerrero, pero no está en el territorio. Entonces uno debe volver al territorio, hacer esas cosas simples de la vida mapuche, que es la huerta, los animales, la siembra, saber los ciclos de siembra, saber cómo tratar a los animales, cómo estar en contacto con los animales, la naturaleza en sí, el cuidado de la tierra, toda la vida cotidiana, digamos, de cualquier pueblo indígena, ¿no? No, tener eso claro, volver constantemente, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada hermano que viva en tal lugar. Y bueno, es demasiado pertinente además para un contexto como el colombiano, Fabio, porque hace algunas semanas hubo una minga indígena desde el suroccidente del país, vinieron a la capital de Colombia, más o menos unos 6.000 o 7.000 indígenas, ¿no? Dejando sobre todo una enseñanza no solo de unión, sino una enseñanza también de reconciliación para con nosotros mismos. Y eso, por supuesto, lejos, además de ser sumamente importante, es absolutamente necesario que podamos también reconciliarnos de esa manera. Y la poesía, la literatura y la música también forman parte específica como de toda esa construcción del imaginario social de lo que somos, ¿no? Porque no somos una sola cosa, somos una mezcla de muchas cosas y eso es lo que abanderamos, ¿no? Entonces me parece demasiado pertinente, ¿no? Esperamos, por supuesto, que desde la Argentina también pueda consolidarse como toda esta unión de los pueblos originarios, ¿no? En el norte, en Formosa, ¿no? Hay un montón también, ¿no? Esa cuestión binacional con lo guaraní, por una parte, ¿no? Con lo aymara hacia Bolivia, con lo mapuche ahí en Chile, y de esto solo tenemos posibilidad de aprendizaje, no más. Claro, nuestro pueblo, bueno, antes que se formen los estados, somos pueblos preexistentes y no solamente en el caso mapuche, en el caso de los guaraníes que quedaron en el lado argentino, los otros quedaron en Paraguay. Bueno, no, el guaraní es oficial en Paraguay, el idioma guaraní es oficial, lo hablan todos los criollos, todo Paraguay habla guaraní, eso es maravilloso. Eh, y bueno, y quedamos atrapados, quedaron también nuestro pueblo aymara, Coya, los diferentes pueblos indígenas del norte argentino quedaron un poco en Argentina, otra parte en Bolivia, en realidad es el mismo pueblo, ¿no? Y nosotros también acá y allá, y los diversos procesos políticos
de Chile a Argentina, también, bueno, es como que fuimos creciendo también con los diversos procesos políticos distintos. Por eso hay cosas distintas del lado argentino, cosas del lado... Se ve en el idioma también, hay cuestiones del idioma que acá se dicen, allá no, es por una cuestión de identidad territorial. Es por una cuestión de eso. Contar un poco, en definitiva, el camino, lo que tenemos que hacer es contar quiénes somos cada vez más. Esa es la conclusión de todo lo que hemos hablado. Seguir trabajando y seguir escribiendo, seguir contando y seguir participando en todos los espacios donde nos convocan, ¿sí? Queda mucho por hacer cuando todo esto pase también. Claro Cuando que esto sí. queda muchísimo y cosas pendientes, organizarnos para empezar a hacer las cosas personalmente y vernos y fusionar todo esto ahí en vivo. Bueno, Fabio, eternamente agradecidos desde la Escuela de Literatura, pues esta participación en este espacio. Efectivamente, pues esta es una puerta que se abre para muchas personas que de pronto desconocíamos totalmente el tema mapuche. Queremos saber dónde te buscamos, dónde te encontramos, todos esos contenidos, esas publicaciones que has hecho, dónde busco tus contenidos. Bueno, en el Facebook personal, Fabio Enalef, como Ok. surge así, Fabio Enalef, aparece ahí en Facebook, después está en el Instagram también como Fabio Enalef. Después hay publicaciones bueno, se puede buscar, después hay mucho trabajo de literatura en YouTube también, mucho, bastante, se va subiendo, hay mucho ya grabado que lo van a ir subiendo cada vez más. Y bueno, en el Facebook personal hay muchísimos textos ahí también. Y todo lo que voy haciendo está publicado ahí en Instagram, así que todos los encuentros también no solamente literarios en sí, sino cuestiones de historia, de cosmovisión, trabajo que voy haciendo constantemente, está todo publicado ahí. Fabio, esta vez no tocó por medio virtual, pero realmente añoramos poder algún día visitar tu tierra, por supuesto que tú visites la de nosotros y ir a la provincia de Neuquén y la entrada al cielo. Creo que es la entrada al cielo. La Patagonia, ese territorio absolutamente inagotable, hermoso, bellísimo y resistente, ¿no? Entonces, agradecerte un montón en nombre de la escuela, en nombre del municipio y generar ese vínculo. Tú completamente bienvenido en Mosquera y esperamos poder visitarte en algún momento para afianzar más el lazo. Cumeño y Frenfiel, muchas gracias, hermanos, por este espacio tan importante para la difusión de la literatura y del pensamiento mapuche, del pueblo mapu Argentina y, bueno, a través mío, al pueblo entero. Agradecimiento fraterno, realmente, toda la Fuerza Azul les envío para allá y, bueno, y que este evento tan lindo y potente que se está desarrollando siga su curso, ¿sí? Un abrazo fraterno a todos los poetas y poetisas que están participando y pensadores que están participando. Más que agradecimiento. Y bueno, y la Patagonia y esta parte del territorio, bienvenido sea para ustedes cuando deseen venir, para mis hermanos colombianos que tanto quiero. Fraternalmente siempre tengo una unión con Colombia muy especial. Así que bueno, agradecimiento fraterno a ambos. Muy lindas las preguntas, las reflexiones, este conversatorio, este Nutram que hemos tenido. Muy, muy lindo. Así que, Peucayal, hasta el encuentro, dice el mapuche, siempre, con la firme convicción de que nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias, Fabio. Mil gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta Hasta siempre, amigo. luego. Hasta luego.